preparados para los Juegos Bolivarianos de Playa. T13 Noticias. Buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias. Hoy iniciamos hablando de los últimos acontecimientos en el Congreso de la República. Mario Taracena prefirió no llegar a trabajar el día que fue derrotado, pero definitivamente es un personaje que será recordado por ser protagonista de muchos escándalos. Su nombre es Mario Taracena Díaz Sol, aunque muchos lo conocen como la reliquia de la política, debido a que durante muchos años ha saltado de bancada en bancada para no perder el acceso a lo que él convirtió en su centro de operaciones. Se caracteriza por ser un hombre que detesta a las mujeres. Según lo han manifestado varias diputadas, ellas aseguran que en repetidas ocasiones fueron insultadas por Mario Taracena, fueron discriminadas y amenazadas por el simple hecho de ser mujeres. Hoy quisiera ver aquellos gritos de aquellas damas que aquí hoy son un silencio, parecen de aquellas chuchas apaleadas. Los abusos fueron denunciados ante las autoridades competentes y el listado es grande: violencia psicológica, amenazas y abuso de autoridad, entre otros delitos, que fueron denunciados por más de 200 trabajadoras del Congreso de la República. Cuando Mario Taracena llegó a la presidencia del organismo de Estado en mención, las cosas cambiaron. Sus declaraciones fueron motivo de revuelo a nivel nacional. El presidente del Congreso amenazó con despedir a más de 250 empleados. Unieron fuerzas y ubicaron una manta donde lo declararon non grato. Taracena protagonizó escándalos, incluso llegando con seguridad a una oficina del edificio 7 y 10 para desalojar a un parlamentario. Ese día mostró su rostro sin el maquillaje que acostumbra y el show se hizo viral en las redes sociales. ¿Y qué decir del audio que fue publicado también en la red, donde se escucha al padre de la patria, tal y como es? Yo voy a ir a sacar todo dentro de un ratito. Entonces sáquenme todas sus mierdas de ahí y voy a someter al cerote regalado y al Orozco, que son de los dos que necesito sacar de las oficinas de aquí que eran del MRR. ¿Cómo olvidar al presidente del Congreso que congeló las plazas 011 y amenazó con despidos masivos, pero más tarde se dio a conocer que sus consentidos sí fueron bien ubicados? Autorizó Plaza 011 con salarios jugosos, sin necesidad de ser profesionales, e incluso salarios dobles para los bien portados, según las denuncias de los sindicalistas. Hay médicos en este país ganando 4,000 quetzales por salvar vidas, pero los amigos de Taracena pueden ganar hasta 40,000 quetzales por un par de horas en el legislativo. El predicador que no se convierte, el aprendiz de dictador, el enemigo de las mujeres. Así lo llaman en el Congreso de la República, el mismo que paralizó el pago en el Seguro Social y provocó que muchos empleados de ese organismo de Estado perdieran el derecho a la atención médica en esa institución, incluyendo mujeres embarazadas. Mario Taracena, el hombre que en su desesperación por llamar la atención utiliza las redes sociales para esparcir su veneno. El que se ha pintado de distintos colores para no perder el puesto, el mismo que ha sido denunciado en repetidas ocasiones, el que no llegó a trabajar ayer para evitar la vergüenza, el enemigo de las mujeres. Así es, Mario Taracena, el gran perdedor. El predicador que no se convierte. Así conocen muchos a Mario Taracena, el diputado que ha sido acusado en repetidas ocasiones de actos de corrupción. Cuando Mario Taracena llegó a la presidencia del Congreso el 14 de enero de este año, comenzó a señalar a diestra y siniestra. Sin embargo, como diputado, él fue señalado de varios actos cuestionables. Transurbano. En el 2010,
Mario Taracena Díaz Sol era presidente de la Comisión de Finanzas. A sus manos llegó la posibilidad de exonerar de impuestos al transurbano por 700 millones de quetzales. Reunió las firmas y le dio dictamen favorable. Ese mal negocio público se convirtió en un buen negocio privado y que, para la ciudadanía, es hoy un mal servicio de transporte. Sí, en aquel momento el presidente de la Comisión de Finanzas era el señor Taracena y el Congreso, para que ingresaran esos buses al país sin pagar impuesto, IVA, importaciones y aranceles, dieron una exención que finalizó en el mes de junio del año pasado. Es decir, como ya no ingresaron los buses, lo que se perdió en concepto de impuestos fue proporcional a la cantidad de buses que ingresaron. El Congreso lo que hizo fue dar una dispensa de impuestos para que esos buses pudieran ingresar al país. Evidentemente, aparte de los 70 millones de dólares que dio el Ministerio, 35 millones de dólares que dio el Ministerio de Finanzas Públicas para implementar el sistema. Es decir, ahí hay toda una investigación de un caso evidentemente de corrupción que está pendiente de llevarse a cabo. Sueldos, viáticos y plazas. Otra de las denuncias contra Taracena fue que a su personal le aumentó los salarios hasta en un 100%. Gente que ganaba 10,000 quetzales terminó con salarios de 20,000. En el caso concreto de un asesor, Gerson Sotomayor, este ganaba 20,000 quetzales en 2 plazas que Taracena le dio. El jefe del legislativo también se benefició con un bono 14 calculado sobre el total de ingresos y no sobre el salario base. Es decir, en lugar de hacer el cálculo sobre 9,600 quetzales, se lo hizo casi sobre 40,000, pues se tomaron en cuenta dietas y reuniones de comisiones. Otra de las anomalías se dio con los viáticos. La Junta Directiva autorizó 750,800 quetzales para 26 viajes. En sus viajes a México, Marruecos, Nicaragua, China y Taiwán, Taracena recibió 61,000 quetzales. El presidente del Congreso le dio muchos viáticos a sus amigos. A México, a Marruecos, a Managua, Nicaragua, China, Taiwán. Aparte de estos viáticos, a ellos se les paga boleto aéreo y hospedaje. Estaba viendo acá, ¿verdad?, que para un viático que le dieron solo para Managua de 3,055, yo no creo que no tenga 3,055 quetzales como para pagar sus viáticos o un boleto aquí en Nicaragua, que está cerca, ¿verdad? Si el mismo presidente ha dicho que estamos en austeridad, que hay que hacer un ahorro, ¿por qué no pagan ellos sus viajes si ellos reciben buenas cantidades de dinero mensuales como para poder hacer un viaje, verdad? Además de los numeritos en el Palacio Legislativo y las acciones en su contra y acusaciones, Mario Taracena es un personaje que figura por manifestar rechazo contra todo aquel que no comparte sus ideas, pero sobre todo contra el sector femenino. Es el diputado Mario Taracena misógino, es decir, odia a las mujeres. Sus actitudes dentro del Congreso dicen que sí. Sus exabruptos han herido a sus compañeras de trabajo. Algunas de sus frases han golpeado y provocado problemas, como cuando llamó ladrona a la congresista Delia Bach, quien enojada le lanzó agua al rostro. Gente corrupta, ladrona, que vendió su curul, gente que está desprestigiada, gente que nos hace tanto daño, esta gente que está... Otro de los episodios tristes es cuando ofendió a la madre de la diputada Sonia Segura, quien, molesta, optó por propinarle un golpe, indignada por el maltrato. Pero Mario Taracena no ha ofendido solo personalmente. En otra ocasión, atacó a todas las mujeres en general. Hoy quisiera ver aquellos gritos de aquellas damas que aquí hoy son un silencio. Parecen de aquellas chuchas apaleadas, chuchas apaleadas, chuchas apaleadas. Su odio a las mujeres ha llevado a 200 de ellas a denunciarlo por los delitos de violencia psicológica contra la mujer, insultos y agresión.
Se pensó que cuando llegara a presidente del Congreso, su comportamiento no sería el mismo. Pero todo lo contrario. Desde allí ratificó su misoginia. Esto llevó al mismo Ministerio Público a solicitar en 3 ocasiones antejuicio en su contra por el delito de violencia contra la mujer. La justicia lo consideró tan peligroso para las mujeres que el 30 de septiembre de este año, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas prohibió que se acercara a las 3 trabajadoras. La ley dice en uno de sus considerandos que realmente esta fue para erradicar la violencia contra la mujer, y aquí lo que vemos es repudio contra la mujer. Al hablar de lo que habla la ley del misógeno, como que no le viene bien, él tiene un repudio. Al final, ¿Mario Taracena es misógino o no? ¿Odia o no a las mujeres? Sus actitudes y más de 200 mujeres que lo han sufrido afirman que sí. Mario Taracena es misógino. Bien, y continuamos con esta cobertura especial de lo que ocurre en Estados Unidos en las últimas horas. Y esta noche tenemos invitados de lujo en nuestros estudios. Nos acompaña el licenciado Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala, y el licenciado Mariano González, experto en temas políticos. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Definitivamente mucha polémica, pasó lo que muchos creían que no iba a pasar, y hoy tenemos ya Donald Trump es el presidente electo de Estados Unidos. Me gustaría iniciar con usted, licenciado Stein. ¿Qué riesgos hay después de todo lo que se ha especulado en esta dura campaña? ¿Qué riesgos hay de que efectivamente se cumpla lo que Donald Trump indicaba en las promesas de campaña? Expulsar migrantes de ese país. Bueno, yo creo que hay 3 maneras de responder a la pregunta. La primera, y creo yo la más profunda, es que la campaña, pero sobre todo el resultado electoral, muestran a una sociedad norteamericana profundamente dividida, que el resultado electoral no resuelve ni arregla. Segundo, el gran interrogante de si, como dijo el embajador norteamericano en Guatemala, una cosa es ser candidato y otra cosa es ya cuando asuma la primera magistratura en el país más poderoso del mundo, tiene que estudiar sus temas. Todo el comportamiento del señor Trump a lo largo de la campaña ha contradicho esta expectativa. Y tercero, pues realmente no sabemos si él va a cumplir todo lo que prometió, comenzando por nombrar un fiscal especial que meta a la cárcel a Hillary Clinton, expulsar 11 millones de migrantes latinoamericanos sin papeles, revisar los acuerdos de libre comercio, replantear la organización del Tratado del Atlántico Norte, obligando también a sus aliados asiáticos como Japón y Corea a que se defiendan por su cuenta, lo cual significa que adquieran armas nucleares, teniendo a Corea del Norte con armas nucleares. En fin, hay en política exterior muchas más interrogantes que certezas, porque él mismo en su campaña nunca llegó a definir esta temática. Se contradijo muchas ocasiones. Sí. Licenciado González, mucho se ha especulado y se habla acerca de la construcción del muro, que incluso Donald Trump aseguró que lo iba a pagar México. ¿Es posible esto realmente desde la Casa Blanca hacer eso? No es únicamente una decisión presidencial. Digamos que, como decía el doctor Stein, hay que considerar que una cosa es lo que se promete en campaña y otra es lo que se puede hacer en el caso de ser presidente. Indudablemente que hay factores que tienen importancia, como el hecho de que el Senado y la Cámara de Representantes está dominado por los republicanos. Correcto. Entonces, es posible que desde ahí se impulsen una serie de políticas, digamos, es mucho más fácil que una serie de políticas que Trump había anunciado puedan darse, pero eso sí requiere todo un andamiaje político legal que no es tan sencillo hacerlo. Entonces, indudablemente prometió, dijo muchas cosas, pero habrá que ver en el desarrollo de su mandato si es posible que haga todas estas cosas. Yo creo que hay que ver que también, al final de cuentas, Estados Unidos se mueve con ciertas políticas de largo aliento, por supuesto, que
toman en cuenta muchos factores, incluyendo el económico, quién va a pagar el muro, ¿verdad? Digamos, son cosas que habría que valorar y no pensar que todo lo que dijo lo va a hacer. O sea, hay que tener cuidado con eso. Indudablemente que su discurso sí es muy fuerte, contiene muchos elementos incluso de odio, ¿verdad? Y que sí puede promover una serie de cambios con algunos impactos negativos, pero, insisto, habrá que ver si lo que es tan fácil hacer las cosas como decirlas, no creo. Tomamos una vez más como base lo que se supone que va a hacer Donald Trump, que ha sido básicamente la base de su campaña, la deportación. ¿Cómo frenar ahora esta migración, esta deportación de guatemaltecos? Pues es muy difícil realmente, porque, digamos, además hay que pensar que, sobre todo, hay que ver que hay políticas estatales, qué sé yo, Oklahoma, Texas, Arkansas, digamos, los estados centrales, que ahí se han endurecido muchísimo las políticas migratorias, y entonces es a partir de estos estados que se ha dado también un número muy importante de deportados. Entonces, no es solo una cuestión de política federal, por supuesto que influye, pero digamos también hay elementos de política estatal que hacen que se dé un número muy alto de deportados. Yo diría que es muy difícil desde nuestra posición como país hacer algo por frenar, es decir, creo que aquí habría que implicar más países. Por ejemplo, México está directamente afectado. Los países centroamericanos están directamente afectados, pero también es muy difícil que haya alguna posibilidad de una política conjunta. Esto, la verdad es que no se ve en el horizonte, me parece. Así que creo que con este discurso de Trump, con las políticas estatales que ya están, sobre todo en los estados centrales, la deportación va a seguir. Digamos que es muy difícil para un país como Guatemala tener injerencia en este tipo de asuntos. Pero es importante que nosotros hagamos nuestro trabajo responsablemente. Están saliendo más jóvenes menores de edad, migrantes sin papeles hacia los Estados Unidos, que jóvenes registrándose o inscribiéndose en la educación media. Eso no puede ser. Nosotros necesitamos fortalecernos internamente para precisamente evitar esos flujos migratorios. En lugar de buscar que se frenen las deportaciones, debemos buscar como país que nuestros guatemaltecos no salgan. Tenemos que arreglar nuestras cosas internamente. Por supuesto que eso no se arregla de la noche a la mañana, van a seguir saliendo. Y tendremos que seguir negociando con las autoridades norteamericanas un trato más humano a estas personas. Pero eso no nos libra ni nos exime de hacer nuestro trabajo a nivel interno. Doctor Stein, México definitivamente es uno de los países que más se ha dicho volvemos una vez a lo más, por las declaraciones de Trump durante la campaña electoral, ahora presidente electo, que podría correr riesgo. Obviamente también hay mucho comercio entre ambos países. Guatemala también tiene comercio con México. Este es el momento, si existe ese riesgo de que Estados Unidos y México rompan relaciones comerciales, ¿cree usted que este es el momento para hablar más y provocar acciones para la integración centroamericana de manera económica? Bueno, son tres preguntas en una. Yo diría sí, sí y sí. Creo que es importante definitivamente recuperar el vigor, el ritmo y los horizontes de nuestro proceso de integración regional. Guatemala en ese sentido está muy bien posicionada, siendo el país fronterizo con México de todo el istmo centroamericano, pero también tenemos una relación bastante buena y muy bien cultivada con México, que podría mejorarse sobre todo con los estados del sureste mexicano, que siempre han estado interesados en mejorar relaciones de todo tipo con Guatemala y los países centroamericanos. Y en tercer lugar, yo sí creo que sobre todo por el deterioro tan serio y severo que está teniendo en todo el istmo centroamericano el tema ambiental y los temas de agua. Nosotros tenemos una responsabilidad colectiva
con el sureste mexicano y de toda América Central de preocuparnos estratégicamente a fondo de estos temas que estamos descuidando. Licenciado González, importante lo que decía el doctor Stein. Sí, es momento, sí, creo que siempre ha sido el momento de buscar esa integración centroamericana. Claro. ¿Qué hace falta para que ocurra? Pues voluntad política falta bastante. Es decir, digamos, yo no creo que el gobierno actual tenga, o no se ha visto que tenga una política claramente definida en materia de relaciones exteriores y en otros aspectos. Pero, digamos, en este aspecto en particular, da la impresión de que, aunque la posición de Guatemala sea central, digamos, no hay un liderazgo con un planteamiento político claro y serio para que se den este tipo de procesos. Es decir, no veo ahorita que se esté dando un liderazgo de este tipo, no veo que haya alguna planificación, llamémosla, algún proyecto que contemple y que tenga el empuje que se requiere para esto. Vamos ya casi por finalizar esta entrevista, doctor Stein. 2 preguntas más. ¿Cómo resume usted esta campaña electoral y cuál es su pronóstico para el primer año de gobierno de Donald Trump? Jesús. Mire, yo creo que Donald Trump montó su campaña sobre el miedo y la frustración de gran parte del norteamericano de clase media, baja, que no ha ido a la universidad y que fue el más severamente golpeado por la crisis hipotecaria que arrancó en el 2008. Ese temor, esa incertidumbre, ese miedo de muchos sectores ciudadanos es lo que lo ha llevado a la presidencia. Ahora él tiene que producir resultados durante el primer año, porque esa población que lo eligió es la que más severamente le va a pedir que cumpla lo que prometió. Entonces está ya atenazado en una situación compleja de cómo responderle a ese votante temeroso con todo lo que declaró de aislacionismo, de un retorno al manejo, no quiero decir esa palabra, pero sonó tantas veces en sus discursos tan familiar, a un control férreo de los mercados, imponiendo nuevas tarifas, impuestos, etcétera, a las importaciones de Estados Unidos, lo cual los obliga a revisar todo su sistema financiero que ha dependido del endeudamiento público por decenas de miles de millones de dólares. Eso no lo puede pagar en 4 años. Por supuesto, ¿no? Entonces, ese primer año de gobierno va a ser un año de un juego de equilibrios políticos muy complejos, en donde él necesita muy buenos planificadores especializados en las áreas críticas de su agenda, porque su intuición no es suficiente, ahí se necesitan expertos. Segundo, personas que sean capaces de manejar crisis diestramente con las autoridades locales de los diferentes lugares en donde seguramente van a ocurrir. Y tercero, por supuesto, operadores políticos de alto nivel que mantengan las relaciones con sus aliados a nivel internacional. Licenciado González, mismas 2 preguntas, con esto finalizamos. ¿Cómo resume usted esta campaña electoral que se viene para el primer año de gobierno? Pues, mire, la verdad que fue una campaña complicada, insisto que el tema de seguridad, digamos, pero al final fue una cuestión de seguridad, economía, trabajo, fue una cuestión que fue muy importante, va a tener retos, hay que recordar que los republicanos, teniendo el control ahora, van a desmantelar el Obamacare. Eso significa que muchos van a ver disminuida su atención en salud y eso va a ser una cuestión complicada, ¿verdad? Porque precisamente va a afectar a un sector que, además de los latinos y los migrantes y demás, que también necesita ese tipo de atención. Entonces, yo creo que la va a tener difícil, insisto, no es lo mismo estar en campaña
que están en la presidencia y pues se ve un año complicado, ¿verdad? Sobre todo por todo lo que ha dicho, ¿no? Claro, no es eso lo que va a marcar necesariamente su política, pero eso ya le complica. Y hay que recordar que las campañas, igual, cuando él tome posesión del cargo, se empieza a olvidar y vienen nuevas estrategias, nuevos escándalos. Muchas gracias a ambos, licenciado González. Gracias por atender el llamado de T13 Noticias. Doctor Stein, igualmente para usted, muchas gracias. Buenas noches. Bien. Vamos a presentarles la nota justamente, y es que Guatemala quiere traer la inversión extranjera a nuestro país. Vea usted. Con la presencia de autoridades de gobierno, empresarios inauguraron la segunda edición del importante evento de inversiones. Organizadores dicen que más de 300 inversionistas internacionales y más de 2.000 asistentes abordarán diversos temas para estrechar lazos de negocios y promover el trabajo. Este evento es una plataforma para que inversionistas, tanto locales como extranjeros, puedan interactuar y conocer de primera mano qué ofrece el país. Por ejemplo, se presentará el plan de desarrollo, donde ya se tienen identificadas las inversiones necesarias en infraestructura para los próximos 10 años, las cuales suman varios miles de millones de dólares. Se inscribieron más de 300 proyectos, los cuales fueron filtrados y se escogieron 107 proyectos, los cuales ya tenían un plan de negocio. Estos están siendo presentados a inversionistas extranjeros, van desde proyectos megaproyectos de alianzas público-privadas hasta proyectos con inversiones menos de $1 millón. La idea es poder establecer esos contactos de negocio para poder generar muchas oportunidades a distintas industrias y también a muchos guatemaltecos de poder hacer negocios y generar empleo. Empresarios dicen que Guatemala cuenta con 15 tratados comerciales, entre los que destacan los de Estados Unidos, México, la Unión Europea y Colombia, entre otros. Por ello, se busca aprovechar dicho sector.